Hola a todos. Ahora aprenderemos la primera estrategia discursiva de un texto argumentativo, la estrategia de generalización. Presta mucha atención y toma apuntes. Para empezar, analizaremos los siguientes casos. En Panamá, una encuesta que se realizó en diferentes centros educativos entre 2012 y 2013 reveló que 6 de cada 10 menores de edad señalaron haber sufrido algún tipo de acoso, es decir, el 60%. De estos casos, el 39% fue en escuelas privadas y el 33% en centros públicos. Las mujeres son más propensas al bullying que los hombres. Veamos ahora el caso de Chile. Casi 270.000 escolares sufren bullying en el colegio. 4 de cada 10 alumnos, de acuerdo a las respuestas que entregaron los mismos estudiantes en la prueba CINCE, 94.948 alumnos de cuarto básico, 42%, 96.949 alumnos de octavo básico, 45%, y 77.980 jóvenes de segundo básico, 39%, sufrieron algún tipo de discriminación en el 2017. Veamos la situación de Colombia. Casi el 40% de los niños ha sufrido bullying y 60% ha sido testigo del acoso escolar. Entre 2017 y 2018 se han incrementado las denuncias por bullying. En 2017 fueron 1.031, mientras que en 2018 la cantidad de denuncias fue 1.346. El 7.6% de los estudiantes aseguró estar expuesto diariamente a algún tipo de maltrato físico en su colegio. De acuerdo a estos 3 casos, ¿a qué conclusión podríamos llegar? En efecto, podríamos decir que en algunos países de América Latina, tales como Panamá, Chile y Colombia, las víctimas por acoso escolar se han incrementado de manera alarmante en los últimos 7 años. Lo que acabamos de realizar es inferir un argumento concluyente o generalizante a partir de 3 situaciones que tienen similitud en su contenido. Por lo tanto, ¿qué es la argumentación por generalización? Para ello, podríamos decir que esta es una estrategia que ayuda a sustentar una tesis y un argumento a partir de ejemplos, casos, estadísticas que tengan similitudes entre sí. Es decir, estas generalizaciones que se establecen deben ser válidas y los ejemplos representativos. ¿Y qué se debe considerar para realizar una adecuada generalización argumentativa? En primer lugar, si utilizamos casos, hay que realizar una investigación cuidadosa y hay que seleccionar correctamente cada una de las informaciones que vamos a utilizar. En segundo lugar, debemos presentar casos pertinentes, representativos y suficientes que ayuden a fundamentar nuestros argumentos. Y por último, no queda solamente en presentar el caso o la información, sino hay que explicar cada una de ellas. Para ello es importante señalar qué información vamos a utilizar, de qué trata esa información que estamos utilizando y de qué manera fundamenta dicha información que quieres sustentar. Veamos ahora un ejemplo en la siguiente diapositiva. Presentemos el siguiente tema en discusión: debate sobre la marihuana en el Perú. Para ello hemos planteado la siguiente problemática o controversia. ¿Debería legalizarse el consumo de la marihuana en el Perú? La posición o punto de vista que vamos a asumir, es decir, nuestra tesis, sería la siguiente.
no debería legalizarse el consumo de la marihuana en el Perú. Y la razón que vamos a adoptar, o argumento que vamos a adoptar, es porque aumentará notablemente el consumo de dicha droga. Para poder sustentar esta última afirmación, es decir, este argumento, vamos a requerir justificarlo con dos informaciones que tienen contenido semejante. Para ello, nos hemos valido de la información que nos ha brindado The Times en el 2016, en el que nos refiere que la legalización de la marihuana en Alaska generó circunstancias adversas. Su contenido nos refiere lo siguiente. En 2010, los votantes legalizaron la marihuana medicinal, pero rechazaron legalizar el uso recreativo en 2016. Esto se debió porque las autoridades evidenciaron que durante los años posteriores a su legalización aumentó su consumo en un 40%. Veamos una segunda información. En este caso, hemos optado por el dato que nos brinda la página web El País en el año 2018. Esta nos refiere la siguiente información. En Reino Unido, al legalizar la marihuana provocó dificultades en su contexto social. Veamos ahora qué refiere en su contenido. En este país, el gobierno británico legalizó el 2018 el cannabis terapéutico, aunque subrayó que no se trata de un paso hacia la legalización para uso recreativo. Esta última sentencia se explica debido a que la violencia y robos provocados por individuos bajo efectos de la marihuana aumentó en un 35%. Ahora que ya tenemos nuestra tesis, nuestro argumento y cómo estamos justificando dicho argumento, vamos a organizar nuestras ideas en un esquema de redacción para un párrafo de desarrollo en esta estrategia. Recuerda que un esquema se sugiere que se elabore en frases las ideas de las informaciones seleccionadas. En este caso, nuestro esquema sería el siguiente. Como oración principal, tendríamos la estructura de tesis y argumento. Como tesis, no debería legalizarse el consumo de la marihuana en el Perú. Enlace porque y el argumento aumentará notablemente el consumo de dicha droga. Mientras que las ideas secundarias y las ideas terciarias vendrían a ser la presentación de las informaciones con sus respectivos contenidos. En este caso, las ideas secundarias son propiamente la presentación de la información que estamos utilizando, mientras el contenido de cada una de ellas vendrían a ser las ideas terciarias. Por último, la reiteración de tesis. Para poder redactar un párrafo a partir de este esquema de redacción, presentemos un modelo que nos ayudará a redactarlo. Observa lo siguiente. Recuerda que para redactar un párrafo se trabaja o se elabora con oraciones y estas se fusionan entre sí a través de conectores, oraciones relacionantes o también anticipadores. Veamos este modelo a sugerir. Como oración principal tenemos la estructurada por tesis y argumento. Para pasar a nuestras informaciones, que son las secundarias y las terciarias, podríamos utilizar previamente una oración relacionante. Se sugiere el siguiente. Con el objetivo de respaldar mi argumento, describiré dos noticias, estudios o datos estadísticos. Posteriormente a ello, podríamos presentar nuestra oración secundaria, pero previamente a ello, podríamos incluir para organizar nuestros datos un argumento de orden, un conector de orden en este caso, que destaca la presentación de la información
mientras que las oraciones terciarias vendrían a ser sus contenidos. En este caso, se sugiere utilizar entre ellas conectores o referentes según sean necesarios. Como segunda oración secundaria, también presentamos la segunda información a utilizar. Previamente se sugiere que ésta se encuentre encabezado por un conector correspondiente al que utilizamos anteriormente. Si anteriormente utilizamos en primer lugar para presentar la oración secundaria 1, en este caso utilizaríamos en segundo lugar y luego presentamos la información o la segunda información. Como contenido, las oraciones terciarias. Como en el anterior, se sugiere utilizar entre ellas un conector o referente para que las puedan relacionar correctamente. Por último, reiteramos la tesis. De acuerdo a este modelo, podríamos tener en cuenta el siguiente párrafo de desarrollo. Observa y lee ahora el resultado final. Oración principal. No debería legalizarse el consumo de la marihuana en el Perú porque aumentará notablemente el consumo de dicha droga. Con el objetivo de respaldar mi argumento, describiré dos noticias. Empecemos con la oración secundaria o presentación de la información. En primer lugar, en cuanto a la información de la Time 2016, la legalización de la marihuana en Alaska generó circunstancias adversas. Oraciones terciarias. Contenido de esta primera información. En 2010, los votantes legalizaron la marihuana, pero rechazaron legalizar el uso recreativo en 2016. Esto se debe porque las autoridades evidenciaron que durante los años posteriores a su legalización aumentó su consumo en un 40%. Oración secundaria 2. Ingresamos con la segunda información. En segundo lugar, la página web El País 2018 informó que en Reino Unido, al legalizar la marihuana, provocó dificultades en su contexto social. Destaquemos el contenido de esta información. Oraciones terciarias 1 y 2. El gobierno británico legalizó el 2018 el cannabis terapéutico, aunque subrayó que no se trata de un paso hacia la legalización para uso recreativo. Esta última sentencia se explica debido a que la violencia y robos provocados por individuos bajo efectos de la marihuana aumentó en un 35%. Y para cerrar este párrafo, recuerda que debemos reiterar solamente la tesis. Por lo expuesto, considero que legalizar el consumo de la marihuana en nuestro país sería perjudicial. Como has podido observar, en este video hemos conocido la primera estrategia discursiva que se aplica en el párrafo de desarrollo. Ahora nos toca ponerlo en práctica. Entonces, a aplicar lo aprendido.